Muy buenas. ¿Alguna vez al escuchar música ha surgido la pregunta de si como un gran edificio se construye a partir de planos? Pues la respuesta es un sí rotundo. Hoy vamos a ser un poco arquitectos y a explorar dos de los planos más importantes de la música clásica. Esa es la gran pregunta que nos va a guiar, porque, lejos de lo que pueda parecer, no es una explosión aleatoria de genialidad. La música de compositores como Mozart o Haydn sigue unas estructuras que son increíblemente lógicas, muy elegantes, diseñadas tanto para la mente como para el alma. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos la conexión entre música y sociedad en el siglo XVIII. Luego nos metemos de lleno a analizar los planos del minueto y del rondó. Veremos cómo Beethoven les dio una vuelta de tuerca y, para terminar, algunas claves para escuchar con otros oídos. Venga, pues vamos al lío. Para entender estas formas musicales, lo primero es viajar en el tiempo, a la Europa del siglo XVIII. Hay que tener claro que la música no surgía de la nada, era un reflejo total de la vida social de la época. Y esta diferencia es clarísima, si miramos de dónde vienen. A ver, el minueto. Ese era el sonido de la corte, de la aristocracia. Súper formal, todo en su sitio, una danza de pasos medidos. Pero el rondó, el rondó era otra historia. Era para el gran público, para los conciertos. Tenía que ser directo, con melodías que se te pegaban, diseñado para que la gente saliera del teatro tarareando. Dos mundos, dos arquitecturas musicales. Bueno, pues vamos a coger la lupa y a examinar nuestro primer plano, el minueto. Pensemos en él como un edificio perfectamente simétrico, una estructura súper elegante, muy equilibrada, donde cada pieza encaja a la perfección. El nombre técnico es forma ternaria compuesta. Suena un poco a rollo, lo sé, pero la idea es súper simple. Es como tener cajas dentro de cajas, o, siguiendo con la analogía del edificio, como tener habitaciones dentro de las salas del palacio. Tienes una gran estructura de 3 partes, pero cada una de esas partes es un pequeño universo en sí misma. Y se construye así de fácil. Primero escuchamos la sección principal, el minueto, a la que llamamos A. Después la música cambia, nos lleva a una parte central que contrasta, el trío, que sería la B. Y para rematar, la indicación da capo, que básicamente significa vuelta al principio. Se toca otra vez la sección A y se cierra el círculo, simetría en estado puro. Y ojo, un dato curioso sobre esa sección B. ¿Por qué se llama trío? Pues porque en sus orígenes, allá por el barroco, esa parte la tocaban literalmente 3 instrumentos. Por ejemplo, 2 oboes y un fagot. ¿Para qué? Pues para crear un contraste de sonido. Y aunque luego la empezara a tocar la orquesta entera, el nombre de trío se quedó ahí, como un guiño a la tradición. Entonces, ¿cómo lo pillamos al vuelo? Es muy fácil. Lo primero, hay que buscar ese ritmo de baile en 3 tiempos, el 1, 2, 3. Lo segundo, estar pendiente de un cambio claro en el mood de la música, que a menudo se vuelve más suave, más ligera. ¡Bingo! Ese es el trío. Y lo tercero es solo esperar a que vuelva la melodía del principio, tal cual, sin cambios. Venga, pasamos a nuestro segundo plano, el rondó. Si el minueto era un palacio, el rondó es más como una plaza de un pueblo, con un kiosco o una fuente en el centro. Uno da un paseo por las calles de alrededor, pero siempre acaba volviendo al centro. Es que la idea clave, la madre del cordero del rondó es esa, sencillamente, el retorno. Se trata de volver a casa, una y otra vez a una melodía principal que funciona como un ancla, como un puerto seguro. Y los dos elementos clave son estos. Por un lado, tenemos el estribillo, que es esa melodía principal, la pegadiza, la que reconocemos al instante. Y por otro están los episodios, que son como pequeñas excursiones musicales, viajes a sitios nuevos antes de volver a la seguridad del estribillo. La estructura más típica es esta que vemos, A, B, A, C, A. Es decir, escuchamos el tema principal A, luego nos vamos de excursión B, volvemos a casa A, nos vamos a otra excursión distinta C, y al final volvemos a casa A. Es un patrón de irse y volver que da muchísima satisfacción al oído. Para reconocerlo el truco es muy simple. La clave es quedarse con la primera melodía que suena, grabarla en la cabeza. Esa es nuestra base. Y a partir de ahí es disfrutar de los viajes, de las aventuras, de esos momentos en los que la música explora otros paisajes. La magia está en sentir esa pequeña alegría cuando de repente, ¡zas!, vuelve a aparecer la melodía que ya conocemos. Claro, que estos planos no eran de hormigón armado. Los grandes genios de la música los retorcieron, los modificaron y los llevaron a sitios nuevos. Vamos a ver cómo cambiaron con el tiempo. A mediados del siglo XVIII todo era bastante sencillo y elegante. Después llegaron Haydn y Mozart y empezaron a complicar las cosas, a hacerlas más dramáticas e incluso a mezclar el rondó con otras formas. Pero entonces llegó Beethoven y lo puso todo patas arriba. Beethoven muy a menudo cogía el elegante minueto y lo cambiaba por una cosa llamada scherzo,
que significa broma en italiano. Mantiene la estructura ABA y el ritmo de 3, sí, pero es un animal completamente distinto. Es rápido, es enérgico, a veces hasta violento. La danza de salón se había convertido en una broma salvaje, cargada de adrenalina. Muy bien, ya conocemos los planos. Ahora vamos a afinar el oído para no caer en las confusiones más típicas y sobre todo para pillar esos detalles que marcan la diferencia. Un error súper común confundir un minueto con un vals. A ver, es normal, los dos van a 3 tiempos, pero el pulso es lo que los delata. El vals tiene un primer tiempo muy fuerte, el típico un papá, que invita a girar. El minueto es mucho más equilibrado, más como un paseo elegante que como un baile de salón. Y otra confusión habitual, un rondó no es un tema con variaciones. En las variaciones el tema principal se repite, sí, pero cada vez se disfraza, se cambia, se le da una vuelta. En cambio, en el rondó, la gracia está en que el tema principal vuelve exactamente igual. Lo que cambia por completo es la música que hay entre una aparición y otra. Y para terminar, un pequeño secreto para cazar el trío como un profesional. En vez de esperar un cambio súper obvio de instrumentos, la pista más fiable suele ser un cambio en la textura. Hay que fijarse si de repente la música suena como menos densa, más transparente, más ligera. Ese cambio sutil de ambiente, esa es la verdadera señal. Ahí hemos entrado en el trío. Así que, la próxima vez que suene una sinfonía, una sonata, ya no hay misterio. Los planos están sobre la mesa. Ahora, la pregunta es para quien escucha. Cuando empiece el siguiente movimiento, ¿qué estructura se podrá reconocer? La aventura de la escucha no ha hecho más que empezar.